Bueno, lo veíamos recién en las claves de la jornada. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, ha ido endureciendo el tono contra José Antonio Kast. Dijo que ha decidido pelear con todos y lo emplazó a explicar cómo va a recortar 6.000 millones de dólares en caso de llegar a la moneda. Queremos hablar de este tema, del debate por el presupuesto 2026. Nos acompaña el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerman, a quien saludamos. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Iván. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, primero, más allá de lo técnico, que también lo vamos a abordar, entremos en la parte política. ¿Por qué endurece el tono de Evelyn Matei? Faltan 40 días de campaña todavía para la primera vuelta y sigue apuntando hacia el candidato republicano y no hacia el oficialismo. ¿Por qué, primero que nada? Bueno, mira, yo creo que primero porque hay una cierta incomodidad dado al silencio que ha tenido el candidato Kast en varias materias. Obviamente él evita la exposición pública y hace puntos de prensa muy en ambiente controlado, ¿cierto? A través de redes sociales, justamente para no ser cuestionado. Y además porque cuando uno es candidato presidencial tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de las propuestas que tiene en su programa de gobierno. Estos 6.000 millones de dólares que se han anunciado recortar en 18 meses es tremendamente complejo. Nosotros hemos estado en esa discusión y también ha sido muy complejo poder explicar cómo se pudiera terminar con el préstamo, ¿cierto?, para seguir pagando pensiones que sean mejores sin este préstamo que nosotros aprobamos después de un largo estudio. Yo soy miembro también de la Comisión de Trabajo, estuve en esa discusión. Nos hubiese gustado conocer la idea que tuvieran republicanos, pero ellos se negaron también a conversar o a integrarse a este diálogo que siempre era positivo porque finalmente terminó aumentando pensiones como nosotros lo habíamos previsto. Ahora, lo que ha dicho el candidato, es cierto que no ha entregado la fórmula exacta, pero ha hablado de bonos, ha hablado también de rebajar gasto público, ha hablado de cancelar derechamente algunos programas sociales que están mal evaluados. De hecho, usted sabe, el comité de Expertos Asesores de Hacienda hace una serie de recomendaciones, una veintena de recomendaciones, sí, claro. Y entre otras está, por supuesto, recortar gastos de programas sociales que no tienen un impacto real o que no están cumpliendo el objetivo para el cual fueron diseñados, sin entregar cómo se repartirían en estos ítems distintos, ¿no? Bonos, recortes, etcétera, reasignación presupuestaria. Por allí ha señalado el candidato que eventualmente se puede hacer este recorte presupuestario de 6.000 millones. ¿Ustedes estiman que no es posible derechamente? Mire, nosotros proponemos algo muy similar a lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que es posible hacer un recorte anual de 2.000 millones de dólares durante 4 años para llegar a los 8.000 en 4 años. El próximo gobierno tendrá que también seguir, no solamente el que sigue ahora, sino que el siguiente también tendrá que tener una serie de recortes más para poder cumplir las metas fiscales y poder volver a la senda de crecimiento, ¿cierto? Y bajar los niveles de endeudamiento que hoy día nos tienen bastante mal, sobre todo por el incumplimiento que ha tenido el gobierno en los últimos años. No nos olvidemos de que toda esta discusión viene, Iván, porque aquí ha habido un incumplimiento desde el año 2023, ¿cierto? El año 2024 hubo un grave error en la proyección de los ingresos fiscales, que hoy día nos tiene, ¿cierto?, con un déficit fiscal que el gobierno proyectó en 1,8 y ya vamos en el 2,2. Fíjate que solamente para dar un dato, nosotros hicimos un cálculo y para que la meta fiscal del gobierno se cumpla de aquí a diciembre, los ingresos fiscales tienen que crecer de aquí a diciembre en 12%, cosa que es prácticamente imposible. Entonces, estamos en una discusión de presupuesto justamente viendo y analizando estos números, pero como le digo, es una situación muy compleja porque recortar 6.000 millones en estos 18 meses es prácticamente imposible en la práctica. Nosotros tenemos efectivamente 704 programas sociales, el 45% de ellos están mal evaluados, efectivamente, eso es cierto. ¿Cuánto dinero hay, perdón, esos 704 programas sociales? ¿Cuánto es el costo fiscal de aquello? Es casi todo el presupuesto nacional. Pero detengámonos ahí, porque el candidato dice, primero, eficiencia. Ha hablado de reducir el tamaño del Estado, ha hablado de emisión de bonos y ha hablado precisamente de recortar estos programas que están mal evaluados. Usted me dice estos 704 programas, el 45% no está bien evaluado. Y usted me dice ese es todo el gasto público. Bueno, el presupuesto de la Nación son entre 90 y 100.000 millones de dólares, dependiendo de cuán expansivo o no sea el presupuesto. Y si usted tiene el 45% de los programas sociales mal evaluados, bueno, ahí hay un margen de acción para decir se puede recortar. Sí, claro. El problema es que del 100% del presupuesto público, que son los 90.000 millones de dólares, ¿cierto?, el 92% ya está comprometido con leyes. Ese es el problema. El problema es que en 18 meses un 8% uno puede de hacer margen.
Claro, es muy poco el margen para poder hacerlo en corto tiempo. Si nosotros también compartimos que hay que hacer un ajuste importante, como le insisto que el gobierno ha sido incapaz de hacer, porque es difícil poder Ya, concretarlo. pero es que la pregunta, diputado, Pero lo el que pasa es margen que existe es muy complejo. está bien, sí, yo por eso le hacía primero una pregunta técnica, porque efectivamente los republicanos tienen hoy día la oportunidad de hacer indicaciones presupuestarias a los parlamentarios para ver de dónde ellos recortarían, y también se les ha hecho ese planteamiento. Pero yo le hacía primero una pregunta política, porque si uno mira los programas de gobierno, ya, José Antonio Kast propone recortar 6.000 millones de dólares. Pero Johannes Kaiser propone recortar hasta 15.000 millones de dólares, 4,5% del Producto Interno Bruto. Y nadie lo ha emplazado. No he escuchado a Eli Matei o a usted mismo decir, oiga, nosotros proponemos 1.800 y hay un candidato que propone hasta 15.000, casi 9 veces. Entonces, pero sí se emplaza al candidato Kast. Por eso yo le pregunto por el tema político. ¿Es porque está arriba de Matei en las encuestas? ¿O es porque técnicamente no es posible? Porque si ahorrar 6.000 millones no es posible, bueno, ahorrar 15.000 es menos posible todavía. Entonces sería más razonable empezar a decir, mire, en orden de magnitud esto es una barbaridad, esto no se puede cumplir y esto es lo razonable. Y sin embargo se focaliza la crítica política, por eso le pregunto su punto de vista político en el candidato republicano. Y la conclusión que uno puede observar es bastante obvio. Evelyn Matei va tercera, tiene que pegarle a quien está segundo para ser eventualmente ella la que pase a segunda vuelta con Janet Jara. Parece bastante obvia la lectura. No, es que sí, no se trata, Iván, de pegarle a nadie, se trata de que den respuesta respecto de lo que proponen, porque la diferencia que tenemos nosotros con Kast es que nosotros tenemos una candidata que propone algo y tiene un informe financiero detrás incluso. Entonces tiene un programa de gobierno y tiene los equipos técnicos. Yo no puedo salir prometiendo cualquier cosa para ganar la elección y después decir simplemente que no lo pude lograr. Porque eso es tremendamente responsable. Entonces a nosotros nos llama la atención de que el candidato evada la conversación, evada la respuesta, y por eso lo emplazamos y queremos saber efectivamente cómo lograrlo. Le repito la pregunta, ¿y le han preguntado, por ejemplo, a Kaiser cómo pretende ahorrar 15.000 millones? Si le preguntan a Kast y ya explica sin detalle, ¿le han preguntado a Kaiser cómo pretende ahorrar más del doble lo que propone el candidato republicano? Porque también es poco razonable, entonces. Sí, claro. Bueno, yo no había escuchado que eran 15.000 millones ni había escuchado esa propuesta. Vea el programa, está publicado entre 4,5 de 2 a 15.000. Entonces, si no es razonable lo de Kast, que es la mitad de eso. Sí, claro. Pero mira, me parece a mí que todos los candidatos tienen que dar explicaciones respecto de lo que quieren hacer, porque si no, finalmente nosotros podemos hacer aquí un ofertón y la gente va a votar con una información bastante parcial. El problema es que después uno llega al gobierno y tiene que cumplir. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención y nos asusta, y por eso tenemos un programa de gobierno muy concreto, muy acertado en materias técnicas y también con un equipo que lo puede implementar. ¿Sí? Aquí no podemos seguir siendo irresponsables ni hablando a los chilenos como que fueran niños, chicos, ¿cierto? Que aquí se puede hacer todo, que tenemos una holgura como para poder tomar medidas populistas. La verdad que no lo podemos hacer, y por eso también se ha dado esta discusión respecto de este margen que el gobierno, esta holgura, ¿cierto?, de la glosa republicana que la candidata Matei también está pidiendo. Ahora, usted ha hablado de falta de responsabilidad o de falta de viabilidad. ¿Es irresponsable la propuesta de José Antonio Kast? No, yo creo que no es irresponsable, yo creo que es inviable. Técnicamente hoy día nadie ha podido demostrar que eso sea así. Nosotros, como le digo, hemos hecho un esfuerzo importante en materia para poder demostrar a través de números cuáles van a ser los recortes, dónde se van a hacer, justamente para poder darle certeza a los chilenos de lo que estamos hablando. Mire, le voy a poner un puro ejemplo. Hoy día en la Comisión de Trabajo, de la cual yo también pertenezco, vinieron a hablar los trabajadores de Correos de Chile. Despidieron a 600 la semana antepasada. Eso es parte del ajuste que el gobierno está haciendo. Imagínense, un pequeño ajuste despidió a 600 personas. Entonces, yo pregunto, ¿qué beneficio social o a quiénes van a despedir, ¿cierto?, para poder hacer este ajuste tan abrupto y tan rápido? Todo lo quisiéramos hacer, pero hoy día vemos que el margen para poder hacerlo es poco viable, Iván. No se trata de que no tengamos voluntad de hacerlo, pero le vuelvo a repetir, el 92% está comprometido por ley. ¿Y cuáles son los grandes gastos que tiene hoy día el Estado? La pensión garantizada universal, vamos a recortar la pensión garantizada universal, vamos a recortar la gratuidad universitaria, vamos a recortar hoy día salud, que se lleva el 20% del presupuesto total. Entonces, hay que dar respuesta a esos cuestionamientos, y eso es lo que ha hecho Evelyn Matei, básicamente. Diputado, con esta propuesta de recorte que hace José Antonio Kast, ¿está en riesgo la reforma de pensiones? ¿Está en riesgo la PGU? Bueno, él ha dicho que no, yo supongo que no lo va a hacer de esa manera. El problema es que él dice que vamos a emitir bonos, o sea, más deuda para el Estado. Justamente que fue una discusión que nosotros tuvimos en la reforma previsional, Iván. No, esto no es una cosa que haya caído del cielo, esta idea. Obviamente era una opción.
emitir deuda, ¿cierto?, para poder Sí, claro. pagar actuales pensiones sin tocar los recursos de los trabajadores, cosa que nosotros defendimos a ultranza, que era la propiedad. Ese concepto lo tuvimos en común con Republicanos. El problema es que Republicano ahora dice que a pesar de que tenemos un 43% de deuda del PIB, podemos seguir emitiendo deuda para subir pensiones, cosa que es inviable también, porque nosotros tenemos el 45%, ¿cierto?, de deuda como un consenso social y económico que hemos tomado entre los chilenos. Ahora, si ellos no están dispuestos a llegar a eso, llegar al 70% de deuda del PIB, también lo debieran declarar. Ahora, diputado, con estas diferencias que son tan de fondo, parece bien poco razonable el cómo eventualmente Kast apoyaría a Matei en segunda vuelta o Matei a segunda vuelta en Kast, si las diferencias son tan irreconciliables y donde ustedes sostienen técnicamente, estamos en plena discusión presupuestaria, que lo que plantea el candidato republicano sencillamente no es viable, que no es realista y que no es responsable. ¿Cómo se plantea en ese escenario? Sí, Cuando mire, las encuestas se pueden equivocar y se equivocan normalmente, pero tendrían que equivocarse todas y sistemáticamente todas y cada una. Todas las fotos de este momento dicen que Jara y Kast pasan a segunda vuelta. No hay una encuesta que muestre que pasa, por decirle, Parisi o Kaiser o Matei con Jara. Las encuestas dicen Kast, Jara. Jara en primer lugar, Kast en segundo lugar. ¿Cómo ustedes se plegarían eventualmente en una segunda vuelta si el programa de gobierno lo consideran poco responsable, poco realista e impracticable? A ver, mire, yo le digo la experiencia pasada. Cuando Kast pasó a segunda vuelta, mi candidato era Sichel. Nosotros nos integramos al comando con una serie de condiciones, y justamente la condición más importante fue la elaboración del programa de gobierno. Y déjeme decirle con toda franqueza, esto es algo que nadie comenta, pero la verdad que cuando Chile Vamos en ese momento llegó al comando de Kast, le hicimos el programa prácticamente nuevo. Y esa fue la parte de la conversación. Nosotros esperamos que si eso pasara también al revés. Ellos también nos dijeran qué es lo que quieren tomar de su programa para que Evelyn Matei lo implemente. Y estamos dispuestos a recibirlos también con los brazos abiertos, porque aquí digamos, la gran discusión que tenemos no la tenemos con republicanos, la tenemos con la candidata comunista, y estamos todos de acuerdo en que quien pasa a segunda vuelta va a tener el apoyo de todo el sector. Entonces esperamos nosotros que todos tengan la misma disposición de poder integrarse al gobierno, y también con ideas, no solamente con ¿Diputado? cargos, sino con programas de gobierno. Sí, lo entiendo, y en relación a la experiencia pasada de la primera vuelta, ustedes para sumarse eventualmente a José Antonio Kast en segunda vuelta tendrían que prácticamente, me tomo lo que usted acaba de decir, hacerle el programa de nuevo. Bueno, fue lo que pasó la vez anterior. ¿Y es lo que tendría que pasar ahora? Pero mire, no es una decisión que tome yo, ni mucho No, pero menos. es su opinión. Yo quiero conocer su opinión. ¿En su opinión es lo que tendría que ocurrir ahora? Sí, yo creo que hay muchos aspectos que nosotros no compartimos de Kast, como esta medida, por ejemplo, cuestionar el aumento de la pensión garantizada universal. Tampoco la compartimos, porque nosotros fuimos parte de este acuerdo, fuimos protagonistas también, y nosotros creemos que le hizo bien al país terminar con esa discusión. Nosotros vamos a tomar una decisión política, y será el Consejo General de Renovación Nacional y cierto de los partidos de Chile Vamos, los demócratas y también amarillos, quienes tomen la decisión si se integran o no a la campaña, en qué condiciones. Pero como le digo, la vez pasada, eso fue lo que pasó en la práctica. Y yo en su espero, opinión es lo que ¿cierto?, tendría que ocurrir de nuevo, que es prácticamente reescribir el programa de gobierno de José Antonio Kast. Bueno, no todos compartimos una columna vertebral, evidentemente, pero hay aspectos, ¿cierto?, que nosotros no compartimos, como las medidas que nosotros acabamos de comentar aquí, el tema, ¿cierto?, del recorte, el tema de la PGU y otras más que nosotros creemos que están en discusión. Diputado, ¿cómo observa usted el avance de la discusión presupuestaria a propósito de la falta de esta denominada glosa presupuestaria o partida de libre disposición? ¿Qué tan complejo es el hecho de que el gobierno todavía no se haya allanado a incorporarla y solamente esté la medida de la reasignación presupuestaria, que sabemos que además está en todos los presupuestos? La posibilidad de que quien llegue a ejercer un presupuesto el año siguiente, sea del color político que sea, pueda focalizar ciertos gastos o priorizar algunos. Mire, esta es una discusión bien compleja, porque tiene aspectos que son, no sé cómo decirlo, pero de medias verdades, porque finalmente con el nivel de deuda que tenemos, con el nivel de falta de ingresos, con los gastos, ¿cierto?, subproyectados, vamos a tener un bolsón de recursos que pudieran dejar en esta glosa presupuestaria, y lo más probable es que nos pase lo mismo que le pasó al presidente Piñera, que cuando el presidente Piñera llegó a su segundo gobierno, la presidenta Bachelet le dejó, ¿cierto?, esta glosa republicana, y el presidente Piñera se la tuvo que gastar entera
en poder cubrir gastos que no estaban cubiertos de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, el presidente Piñera tampoco la pudo ejecutar en su totalidad. Pero la Entonces, tuvo. yo creo que dado la tuvo, pero él tuvo que responsablemente nos dijo: no voy a aplicar, ¿cierto?, mi programa de gobierno en los primeros 100 días, que siempre se utiliza para eso, básicamente. Por ejemplo, el INMATEI ha dicho, que a mí me parece una idea fundamental, que es los primeros 100 días preocuparse de las listas de espera de las mujeres con cáncer de mama, que hoy día están asesinando, ¿cierto?, a miles de mujeres en el país. Nosotros no pudiéramos contar con esos recursos y tendríamos que cubrir, ¿cierto?, el déficit financiero que este gobierno nos va a dejar, porque hoy día las holguras negativas que el gobierno nos va a dejar hoy día ya van en 3.000 millones de dólares. Entonces, la situación financiera es mucho más compleja de lo que los chilenos saben, y yo espero que en esta discusión de presupuesto también queden las cosas develadas. A nosotros nos encantaría tener esta holgura fiscal, esta glosa republicana para tomar las medidas del gobierno de Elín Matei los primeros días, pero como le digo, en la práctica es muy probable que ocurra lo que le acabo de explicar. Diputado, cambiando de tema, ¿ustedes se van a sumar a la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa? Mire, esto acaba de pasar hace 10 minutos atrás. Vamos a conocer cuáles son los antecedentes, cuáles son también las respuestas y la presentación que se haga, porque tampoco podemos utilizar, ¿cierto?, esta herramienta para desconocer una decisión que tomó la Corte Suprema. Nosotros tenemos esta atribución en otro ámbito. La ¿cierto?, votación, distinto. solamente por ausencia se salvó el juez Ulloa. Sí. Sí, por eso, pero fíjese que a mí lo que no me gustó, yo comparto un poco lo que ha dicho la jueza Sedich, que no le gustó el tono de las amenazas que dijeron los diputados cuando hicieron el punto de prensa, porque dijeron: aquí más o menos vamos a ir por todos los que encubrieron al señor Ulloa. Este tipo de amenazas son inaceptables en democracia cuando tenemos una separación de poderes del Estado. Nosotros somos muy respetuosos, ¿cierto?, de esa separación de los poderes del Estado. Vamos a estudiar el nivel. Nosotros, miren, no tenemos una decisión tomada, o recién lo estábamos conversando porque acabamos de conocerla, y seguramente también vamos a esperar que se haga la presentación y también la respuesta de quién va a ser acusado para tomar una decisión. Está bien, y será una decisión más colegiada y evidentemente usted tendrá que sí, claro. Por supuesto, no depende de un voto de una persona, pero en su opinión personal, como jefe de bancada, diputados de la Renovación Nacional, los antecedentes puestos en la causa, las transcripciones telefónicas de los audios con Hermosilla, la injerencia que había en nominaciones de jueces, ¿no le parecen elementos suficientes al menos para considerar que allí se puso en tela de juicio el debido proceso de quizás cuántas personas y la transparencia con la cual se tiene que realizar el nombramiento de jueces? ¿No le parece que hay mérito suficiente al menos? A nosotros nos parece que hay un mérito para la presentación. Sí, mire, yo ¿hay le diría, mérito para la presentación de esta acusación? A mí me parece que hay méritos para la presentación, pero como le digo, nosotros no conocemos el detalle cuáles son las acusaciones y cuál es la defensa, porque eso es lo que tenemos que conocer. Ahora, como le digo, yo tampoco puedo opinar mucho si yo sé, no, Iván, le digo firmemente, porque mañana se va a dar a conocer y se va a hacer un sorteo para ver quiénes van a ser los miembros. Y si yo he opinado al respecto, queda automáticamente marginado de la comisión que analiza esta acusación. Entonces tampoco puedo opinar, pero como le digo, yo creo que hay méritos para poder presentarla, es legítimo que así sea. Ahora, lo que uno le pide a los parlamentarios que la presentaron es que esto no se utilice electoralmente, ¿cierto? Todos sabemos la disputa electoral que tenemos en un mes y medio más, y obviamente esto se puede levantar también como una suerte, ¿cierto?, de campaña política a través del ataque, ¿cierto?, a este señor Ulloa. Bien, pues diputado, le quiero dar las gracias por esta comunicación con el Canal 24 Horas. Estamos atentos, por supuesto, a lo que ocurra con la acusación y también, por cierto, cómo se extrae el nudo de esta glosa presupuestaria. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.